Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Aleán Rodríguez del grupo Anatomía 1, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Córdoba, y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la sindesmología equina o artrología. Como sabemos, la artrología es la rama de la anatomía que se dedica al estudio de las diferentes articulaciones. También se le conoce como sindesmología. Se dice que una articulación está formado por la unión de dos o más huesos o cartílagos por intermedio de otros tejidos como tal. El medio de unión está formado principalmente por un tejido fibroso o cartílago o por la mezcla de ambos. Las articulaciones pueden clasificarse de la siguiente forma. Se dice que anatómicamente, según su modo de desarrollo, la unión del medio o la forma de las superficies articulares, fisiológicamente también las podemos clasificar según la índole y extensión del movimiento o la ausencia de movilidad como tal en la articulación. Las articulaciones varían tanto en estructura como en disposición y a menudo están especializadas para unas funciones en particular como tal. Encontramos unas articulaciones que son fibrosas, a la cual se le conocía anteriormente como la sinartrosis. Encontramos también algunas articulaciones cartilaginosas, como se les denominaba anteriormente, articulaciones anfiartrosis, o a las articulaciones sinoviales que anteriormente eran llamadas diartrosis como tal. Bueno, continuamos con las articulaciones del cráneo. En esta imagen encontramos la articulación temporomandibular. Esta articulación sinovial está formada por las ramas de la mandíbula y la parte escamosa del hueso temporal a cada lado. Las superficies articulares son distintas en cuanto a forma y tamaño como tal. El disco articular está situado entre la superficie de la articulación. Para conseguir su adaptación, su superficie está moldeada sobre la superficie temporal y mandibular, respectivamente, y su circunferencia se inserta en la cápsula articular. La cápsula articular de esta articulación em, es una cápsula que es fuerte y gruesa, está reforzada por dos ligamentos, la cual es el ligamento lateral y el ligamento caudal. El ligamento lateral está extendido oblicuamente y cruza la parte rostral de la superficie lateral de la cápsula. Y el ligamento caudal eso es una banda elástica que inserta dorsalmente en la apófisis retroarticular y ventralmente en la línea existente sobre la cara caudal del cuello de la mandíbula como tal. Los movimientos que ejecuta esta articulación se hace a partir de un eje transverso que pasa por ambas articulaciones y asocia con esta acción una semejanza a una charlena como tal, que hay un movimiento de deslizamiento para la abertura y cierre de la boca. Bueno, continuamos con las articulaciones fibrosas del cráneo. Bueno, la mayoría de los huesos del cráneo están unidos con los adyacentes por suturas y esas suturas suelen ser temporales. Las suturas craneales normalmente se cierran por completo a los 7 años, sin embargo, solo el apéndice de la parte petrosa del hueso temporal se funde con el hueso occipital y con la parte escamosa del temporal. La mayoría de esas suturas faciales están prácticamente cerradas a los 10 años de edad, aunque la sinartrosis completa puede que en algunos casos se retrase más años o puede que no. Un ejemplo de esto puede ser la sutura nasal, que usualmente persiste hasta una edad muy avanzada. También encontramos la sutura incisivo-maxilar, que si la clasificamos según su medio de unión es una articulación fibrosa, perdón, y si la clasificamos según su grado de movilidad, sería una sutura plana, lo que nos quiere decir una sinartrosis.
Y pues según su eje de movilidad o su movimiento es una sutura fija, o sea, una articulación fija que no tiene movimiento. Lo mismo ocurre con la sutura nasomaxilar o sutura cigomática maxilar. También tenemos la sutura nasofrontal, que es una articulación fibrosa de tipo sinartrosis, que también es una articulación fija sin movimiento. Y también con ellas tenemos la sutura frontolagrimal, también una articulación fibrosa de tipo sinartrosis fija, sin movimiento. Y como ellas también encontramos la sutura lagrocigomática o sutura maxilocigomática y también la sutura temporofrontal o sutura parietotemporal, que estas articulaciones son fibrosas de tipo sinartrosis fija, lo que quiere decir que no tienen movimiento. También tenemos como ejemplo lo que es la articulación internasal, que está exactamente aquí. Y es una articulación que también puede ser que es una sutura que, como ya lo dije, es fibrosa, de tipo sinartrosis, es fija y no tiene movimiento. Listo, continuamos con articulaciones y ligamentos de las vértebras. Bueno, las vértebras que poseen movimiento presentan dos clases de articulaciones. Las formadas por los cuerpos vertebrales, las cuales se denominan articulación intercentral, y las que están formadas por la apófisis articular de las vértebras adyacentes. Estas se les denomina articulaciones interneurales. Iniciamos con las articulaciones intercentrales. Se tratan de anfiartrosis formadas por la unión de las extremidades de los cuerpos de las vértebras adyacentes y las superficies articulares. En la región cervical consta de una cavidad sobre el extremo caudal del cuerpo de la vértebra craneal y una convexidad o cabeza en la vértebra que le sigue. En las otras regiones las superficies son mucho más aplanadas y los medios de unión son discos intervertebrales que son fibrocartílagos y cada uno de ellos ocupa un espacio existente entre los cuerpos de dos vértebras continuas a las que están íntimamente unidos. Los discos son muy delgados en la parte media de la región torácica, son un poco más gruesos en las regiones cervical y lumbar y mucho más gruesos aún en la región caudal. Cada uno está formando pues lo que es el anillo fibroso periférico y un núcleo pulposo central, la cual es blando. Eh, el ligamento longitudinal ventral, este ligamento asienta sobre la superficie ventral de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales a los que se le une firmemente. Comienza ligeramente caudal a la mitad de la región torácica y al principio es una banda delgada y estrecha, más caudalmente comienza de forma gradual o a engrosarse y a enchanzarse y termina sobre la superficie pélvica del sacro esparcido y confundido entre el periosteum. Bueno, el ligamento longitudinal dorsal, este ligamento asienta sobre el suelo del canal vertebral desde el axis al sacro y es más estrecho en la parte media de los cuerpos vertebrales y se ensancha aún más sobre los discos intervertebrales a los que se une fijamente. Eh, Continuamos con las articulaciones interneurales, em, la cual nos dice que cada vértebra típica presenta dos pares de apófisis articulares, como sabemos, que forman
articulaciones sinoviales con las vértebras adyacentes. Las superficies articulares son extensas, casi planas, son ovales en la región cervical y pequeñas y aplanadas en la región torácica. Mientras que en la región lumbar la parte craneal es cóncava y la caudal convexa. La cápsula articular de estas articulaciones es fuerte y amplia en la región cervical, de conformidad con el gran tamaño y la movilidad de estas articulaciones en el cuello. En las regiones torácica y lumbar, la cápsula es más pequeña y ajustada. Estas articulaciones son planas, lo que nos quiere decir que son atrodiales. En el cuello y dorso y trocoides en la región lumbar como tal. Bueno, relacionados con estas articulaciones están los ligamentos amarillos que conectan los arcos de las vértebras adyacentes y son membranosos y formados fundamentalmente por un tejido elástico. Encontramos que es el ligamento de la nuca, la cual en el equino lo encontramos en esta porción del ligamento de la nuca y en el bovino. em, Se puede decir de él que es un aparato elástico poderoso cuya función principal consiste en asistir a los músculos extensores de la cabeza y el cuello. Se extiende desde el hueso occipital a la cruz, donde se continúa directamente con la parte toracolumbar del ligamento supraespinoso. Está formado por dos porciones, lo que es la porción funicular y la porción laminar. La porción laminar la podemos observar en esta parte de acá, como lo podemos hacer en estas partes de acá en el bovino. Entonces tenemos la porción funicular del ligamento de la nuca y la porción laminar del ligamento de la nuca, ya sea en el equino o en el bovino. Bueno, este ligamento se inserta en los somitos de las espinas vertebrales de la cruz y su inserción en el occipital es aplanada lateralmente a unos 3 centímetros más alta, pero de inmediato cambia a la forma redondeada y se disminuye su altura, aproximadamente la mitad. Bueno, debajo de este ligamento se encuentran lo que son las bolsas seronzas en el animal adulto, lo que es la bolsa atlantoidea, asienta entre el ligamento y el arco dorsal del atlas, y la bolsa supraespinosa, que está situada sobre la segunda espina torácica, desde donde existe un espacio entre las partes funicular y laminar, ocupado por grasa y tejido conectivo como tal. Bueno, a menudo se pueden encontrar otras bolsas irregulares en las apófisis más altas de la cruz y en la espina del axis. Se puede encontrar también otra bolsa situada entre la parte funicular y la gran digitación inserta en el axis. Bueno, el cuello. En el cuello, la parte funicular consta en su mayor parte de dos bandas íntimamente aplicadas y unidas entre sí, y la porción laminal está formada por dos láminas separadas medialmente. Por tejido conectivo, cada lámina consta de digitaciones que surgen de las espinas torácicas y terminan en la parte funicular. Eh, el ligamento interespinoso se extienden entre las espinas de las vértebras continuas en la región cervical
y son bandas elásticas estrechas en las regiones torácicas y lumbar más que todo. Los ligamentos interespinosos se extienden entre las espinas y las vértebras continuas en la región cervical. Son bandas elásticas estrechas en las regiones torácica y lumbar. Están formadas por fibras blancas dirigidas oblicuo, ventral y caudalmente, excepto la primera torácica, que esta es elástica, y sus fibras van ventral y cranealmente. Los ligamentos intertransversos son membranas que conectan las apófisis transversas adyacentes de la región lumbar. Continuamos con articulaciones intertransversas. Las articulaciones intertransversas sinoviales, estas articulaciones son peculiares en los equinos. Se encuentra entre las apófisis transversas de las últimas vértebras lumbares, la número 6 y las alas del sacro, como lo podemos ver acá. También podemos encontrar una articulación similar entre la vértebra lumbar número 5 y número 4, como lo podemos ver acá, que tienen una forma ovalongada y la parte craneal es cóncava y la caudal es convexa. La cápsula articular de estas articulaciones suelen ser gruesas y están reforzadas ventralmente. Continuamos con las articulaciones sacras y caudales. De estas articulaciones podemos decir que en el potro los cuerpos de las 5 vértebras sacras forman articulaciones que recuerdan en parte a la porción caudal de la región lumbar. Estas articulaciones están invadidas por procesos de osificación tempranos, de forma que la consolidación del sacro normalmente no se completa hasta cerca de los 3 años de edad. Bueno, las vértebras caudales están unidas por discos intervertebrales relativamente gruesos y cóncavos. No existen ligamentos especiales, aunque hay una lámina de tejido fibroso. El movimiento de esta región es extenso y variado. Eh, en los caballos viejos, la primera vértebra caudal se fusiona a menudo con el sacro. Continuamos con la articulación atlantoaxial. Esta es una articulación trocoide o de pivote. Las superficies articulares son como pues número uno, sobre las masas laterales del atlas hay dos carillas en forma de silla de montar separadas por una escotadura ancha dorsalmente y una estrecha ventralmente. Como número 2, sobre el axis, la cual es una de las superficies recíprocas en forma de silla de montar extendida por encima de la apófisis odontoides y que confluyen en su cara ventral. Hay que tener en cuenta que las superficies articulares no están íntimamente adaptadas una a la otra, de forma que solo están en contacto unas zonas muy limitadas en un tiempo determinado. Eh, Acá podemos encontrar la cápsula articular, la cual la tenemos con el número 17. Encontramos acá lo que es la cápsula articular de la articulación atlantoaxial. Está unida alrededor de los bordes de las superficies articulares. Es laxa y suficientemente amplia lateralmente, lo cual permite movimientos extensos. Hay una membrana de refuerzo de la cápsula situada dorsalmente. Se trata de la membrana tectónica,
Y también una banda fibrosa blanca que arranca del tubérculo ventral del atlas y se une por dos ramas sobre la espina ventral del axis. Eh, los ligamentos interespinosos están formados por dos bandas elásticas que se extienden desde el arco dorsal del atlas a la espina del axis. El ligamento longitudinal dorsal es un poco corto, pero es muy fuerte y algunas veces es en forma de abanico. Este se extiende desde la superficie dorsal cóncava rugosa de la apófisis odontoides y se ensancha cranealmente hasta unirse con la zona rugosa transversa de la superficie interna del arco ventral del atlas. Eh, el ligamento del vértice de la apófisis odontoides em, es un ligamento delgado que asienta sobre cualquiera de los lados del ligamento longitudinal dorsal. Se extiende cranealmente a partir del vértice de la apófisis odontoides unido a una parte basilar del hueso occipital por dentro del foramen magnum como tal. Bueno, los movimientos de esa articulación, el atlas y la cabeza giran alrededor del axis. El eje de rotación pasa por el centro del cuerpo de esta última vértebra. También tenemos la articulación atlanto-occipital, que esta articulación se puede clasificar como un gínglimo. Las superficies articulares son pues son las dos cavidades ovales profundas del atlas y la otra son los correspondientes a los cóndilos del occipital. Las superficies articulares son oblicuas, se aproximan mucho ventralmente a la línea media, pero están separados dorsalmente por un intervalo considerable, un área triangular que invade la porción interna de cada una de las superficies articulares del atlas. Bueno, ellas existen dos cápsulas articulares. En algunas veces se comunican ventralmente, sobre todo en los animales viejos, y pues la membrana atlantoaxial dorsal se extiende desde el arco dorsal del atlas al borde dorsal del foramen magnum. Se halla unida íntimamente con las cápsulas y contienen muchas fibras elásticas, lo que nos quiere decir que la membrana atlanto-occipital ventral se extiende desde el arco ventral del atlas al borde ventral del foramen magnum y está más estrecha y delgada que la membrana dorsal, pero también se unen con las cápsulas articulares. Los ligamentos laterales de esta articulación son dos bandas cortas que se unen parcialmente con las cápsulas y cada una está unida al borde de las alas del atlas, cerca del foramen intervertebral y pues la superficie lateral de la apófisis yugular del hueso occipital. Los movimientos que ejecuta esa articulación son fundamentalmente lo que es de flexión, también tienen movimientos de extensión y también es posible que exista un poco de movimiento lateral oblicuo. Eh, Continuamos con lo que son las articulaciones del tórax. Entre ellas empezamos con las articulaciones costovertebrales. Em, Cada costilla posee dos articulaciones en la columna vertebral, como lo son una por su cabeza y la otra por su tubérculo, como sabemos. Las articulaciones de la cabeza de las costillas es trocloide, formada por la unión de la cabeza de las costillas con los cuerpos de las vértebras adyacentes y el disco intervertebral. Y las dos carillas situadas en la costilla están separados por un surco no articular y se corresponden a las dos carillas cóncavas de los cuerpos vertebrales. Bueno, la cápsula articular
es más bien gruesa y está bien cubierta por los ligamentos accesorios siguientes. El ligamento radiado, que se extiende ventralmente desde el cuello de la costilla hasta el cuerpo de las vértebras y los discos intervertebrales, y el ligamento articular, que está ausente en la primera articulación, pero está unido al surco que posee la cabeza de la costilla. Cruza transversalmente el canal vertebral y se divide bajo el ligamento longitudinal dorsal en dos ramas como tal, que la cual una se une al cuerpo de la vértebra craneal y otra, el ligamento intercapitalis, que este cruza hasta la cabeza de la costilla opuesta, lo que quiere decir que se une al disco intervertebral. Y la cavidad articular se divide en dos compartimientos por el ligamento intraarticular. Eh, Continuamos con las articulaciones esternocostales. Estas articulaciones sinoviales se hallan constituidas por los cartílagos de las verdaderas costillas y el esternón. Los extremos articulares de los cartílagos, excepto el primero, están ligeramente alargados y presentan superficies de curvatura cilíndrica, y las superficies articulares del esternón para el primer par de cartílagos que están situadas íntimamente juntas al borde dorsal del cartílago del manubrio. Eh, Los otros 7 se hallan lateralmente, como se ven en la imagen, en las articulaciones de los segmentos, y las cápsulas pues suelen ser fuertes, gruesas, y el primer par de articulaciones tienen una cápsula común. Los cartílagos se articulan con los otros medialmente, y los extremos ventrales del primer par de cartílagos se articulan con el esternón y con los otros cartílagos dorsal. A estos están firmemente unidos entre sí por un tejido fibroso denso como tal. Em, las articulaciones externales, en el potro recién nacido, los 7 segmentos óseos están unidos por cartílagos persistentes. Los dos últimos segmentos se unen pocas semanas después del nacimiento. En los animales viejos hay más o menos osificación del cartílago interesternebral, que puede conducir a fusionar los segmentos adyacentes específicamente en sentido caudal. Bueno, el ligamento esternal asienta sobre la superficie torácica del esternón como tal. Continuamos con el hombro torácico. Iniciamos con la articulación del hombro, la cual es la articulación humeral o escapulohumeral o articulación del encuentro. Y esa articulación está formada por la unión del extremo distal de la escápula con la parte proximal del húmero. Bueno, las superficies articulares son, por una parte, en la escápula, la cavidad glenoidea, y en el húmero, su cabeza. Ambas superficies son aproximadamente esféricas y tienen una curvatura similar. Por la superficie humeral, es una 2 veces más extensa que la de la escápula. Como lo podemos ver acá, es el punto de la articulación como tal. La cápsula articular de esta articulación es suficientemente amplia para permitir que dos huesos se puedan separar unos 2 o 3 centímetros. Esto requiere un esfuerzo, a menos que exista aire en la cavidad articular.
La cápsula fibrosa no está unida al borde de las superficies articulares, sino a una distancia más o menos de 1 a 2 centímetros de ella y se encuentra reforzada cranealmente por dos ligamentos glenohumerales, elásticos y divergentes, que nacen del tubérculo supraglenoideo y terminan en las tuberosidades del húmero. Una almohadilla grasa se interpone entre la cápsula y el tendón del bíceps braquial. Bueno, los movimientos que ejecuta esa articulación, aunque esa articulación tiene una estructura esferoidal típica y es capaz de realizar todos los movimientos de las articulaciones en artrosis. Los movimientos normales son los movimientos de flexión y extensión. La aducción y la aducción están muy restringidas. La primera está limitada principalmente por el músculo infraespinoso y la última por el subescapular. Bueno, seguimos con la articulación cubital, que también es llamada como articulación del codo. Es un gínglimo formado por la extremidad distal del húmero y las terminaciones proximales del radio y el cúbito. Y las superficies articulares son dos. Bueno, la primera es la superficie troquial del húmero y la segunda es la fóvea correspondiente de la cabeza, del radio y la cresta de la extremidad proximal de dicho hueso. La cápsula articular de esta articulación es extremadamente delgada. En su porción caudal, donde forma una bolsita introducida de una forma del olecranon bajo el músculo ancóneo, eh, y un cojinete graso cranealmente está reforzada por fibras oblicuas a los dos lados, se funde con los ligamentos colaterales. También se halla adherida a los tendones de los músculos que surgen del extremo distal del húmero en el extremo de la terminación proximal del radio. El ligamento colateral medial está insertado proximalmente en la eminencia que existe sobre el epicóndilo medial del húmero y divide dos partes, una que es la larga o la parte superficial que termina en el borde medial del radio, inmediatamente distal a ella, el nivel del espacio interóseo, y la otra, que sería la profunda o la parte corta, que se extiende en la tuberosidad medial al radio. El ligamento colateral lateral es corto y fuerte. Se inserta proximalmente en la depresión que existe sobre el epicóndilo lateral del húmero y en su parte distal, en la tuberosidad lateral del radio, inmediatamente distal al borde de ella, de la superficie articular. Eh, Podemos decir que los movimientos de esta articulación, que es un gínglimo típico, eh, con el único movimiento de flexión y extensión alrededor de un eje. Mm, Este eje pasa a través de las inserciones proximales de los ligamentos colaterales. En posición de reposo, el ángulo articular cranealmente es de unos 150 grados. La amplitud de movimiento es de 50 a 60 grados y la extensión completa está prevenida fundamentalmente por la tensión de los ligamentos colaterales. Continuamos con la articulación radiocubital, que en el potro, el cuerpo del hueso cúbito está unido al radio
y en su parte proximal y distalmente al espacio interóseo por medio del ligamento interóseo del antebrazo. Distal al espacio, los dos huesos se unen antes de que alcance la edad adulta, y proximal al espacio el ligamento normalmente persiste, pero puede sufrir una mayor o menor osificación a medida de que el animal avanza en la edad. El ligamento radiocubital, que es el ligamento transverso o arciforme, está formando, bueno, está formado por fibras que pasan proximales al espacio interóseo de cada borde del cuerpo del cúbito a la superficie caudal del radio. La articulación radiocubital proximal está formada por dos carillas convexas, las cuales son pequeñas y que existen en el cúbito, y las correspondientes de la superficie caudal de la extremidad proximal del radio. Bueno, está incluida en la cápsula de la articulación del codo y no requiere consideraciones especiales como tal. Los movimientos que ejecuta esa articulación son movimientos inapreciables y el antebrazo queda fijo en posición de pronación. Continuamos con las articulaciones de la mano. Tenemos la articulación carpal, que estas articulaciones son consideradas en conjunto, ya que las constituyen las articulaciones entre los huesos carpales y están formados fundamentalmente por tres articulaciones, la cual es la articulación antebrachiocarpal, formada por el extremo distal del radio, la cual denominaríamos radiocarpal y cubitocarpal, y la fila proximal del carpo, la cual sería la articulación intercarpal, compuesta por dos filas del carpo e incluye las articulaciones mediocarpales y el carpal accesorio. La articulación carpometacarpiana, formada por la fila distal del carpo y la terminación proximal de los huesos del metacarpo, eh, y las articulaciones proximal y media pueden ser consideradas como un gínglimo, aunque no son ejemplos puros o típicos de articulaciones en charlena. La articulación distal es plana. Además hay articulaciones planas formadas entre los huesos adyacentes de la misma fila, y todas estas están formadas por una articulación compuesta con numerosos ligamentos. La superficie articular, la cápsula articular, perdón, puede considerarse, por lo que concierne a su porción fibrosa, común a las tres articulaciones. Se inserta muy cerca al borde de la cara articular del radio proximal del metacarpo distalmente. Su cara profunda está también unida en una considerable extensión a los huesos del carpo y a los pequeños ligamentos. Su parte dorsal se le denomina retículo extensor o ligamento carpal dorsal. Es laxa, excepto durante la flexión, y contribuye a la formación de los carpales fibrosos por los tendones extensores. Bueno, su parte palmar es el ligamento carpal palmar. Es muy grueso y denso y está íntimamente unido a los huesos del carpo y nivela de alguna forma las irregularidades del esqueleto de forma a la pared dorsal lisa del canal carpal, y la membrana sinovial tiene tres sacos que se corresponden con tres articulaciones como tal. El ligamento carpal colateral está inserto proximal a la apófisis estiloides lateral del radio, y el ligamento carpal colateral medial
recuerda lo que es el anterior, pero es más fuerte y ancho distalmente. Está unido proximal a la apófisis estiloides media del radio y termina distalmente en el centro proximal de la segunda y tercer metacarpiano. Eh, tenemos dos ligamentos que conectan las filas proximal y distal en su cara palmar y el ligamento medial que une el radio al segundo y tercer carpiano. El ligamento lateral que une el cúbito del tercer y cuarto carpiano. También los huesos de la fila distal están conectados por dos ligamentos transversos dorsales y dos ligamentos interóseos. Existen cuatro ligamentos em, carpometacarpianos, las cuales dos son oblicuos dorsales que conectan al tercer carpal con el gran metacarpiano y los movimientos que ejecutan esta articulación, si tomamos la articulación como un todo, los principales movimientos pues ya serían flexión y extensión. En la posición de descanso la articulación se encuentra extendida como tal. Eh, Cuando la articulación se flexiona puede producirse mediante manipulaciones, ligeros movimientos transversales y de rotación. Eh, Continuamos con las articulaciones intermetacarpianas, perdón, las cuales son las pequeñas articulaciones formadas entre las extremidades proximales de los huesos metacarpianos. Están incluidas por la cápsula de la articulación carpal. Y como ya lo hemos dicho, las superficies opuestas de los huesos están íntimamente unidos por ligamentos metacarpianos interóseos, que a menudo adquieren una osificación más o menos intensa, por decirlo así. Encontramos la articulación metacarpofalangeana, que es la articulación del menudillo, como la tenemos aquí. Es un gínglimo formado por la unión del extremo distal del gran metacarpiano, el extremo proximal de la falange proximal y la parte proximal de los huesos sesamoideos. Las superficies articulares son las superficies del tercer hueso metacarpiano. Es casi cilíndrico en cuanto a la curvatura, por decirlo así. Pero esta está dividida en dos partes, ligeramente distintas, perdón. Em, Ellas son distintas por una arista sagital. Esta arista está alojada en un hueco formado por la falange proximal distalmente a los dos sesamoideos junto con el ligamento metacarpointersesamoideo. En la parte palmar, este último ligamento es una masa fibro, de fibrocartílago en el cual está prácticamente embutidos los huesos sesamoideos. La cápsula articular se inserta alrededor del borde de las superficies articulares. Es una cápsula gruesa y amplia palmarmente, donde se halla una bolsa interpuesta entre ella los tendones extensores. Estos sí se insertan también en la cápsula, pero en su parte palmar forma una bolsa de paredes delgadas que se extiende proximalmente entre el hueso metacarpiano y el ligamento superior. Esta cápsula cabe resaltar que está reforzada por dos ligamentos colaterales, las cuales el ligamento están parcialmente divididos en dos capas, que son la capa superficial que nace en la eminencia a cada lado del extremo distal del gran metacarpiano y se inserta en la superficie abaxial del sesamoideo y el extremo proximal de la falange proximal.
Los movimientos que ejecuta esa articulación, estos son de flexión, extensión primeramente. En la posición ordinaria de pie, la articulación está en el estado parcial de flexión y el ángulo articular dorsalmente es de unos 140 grados. En el miembro pélvico es de 5 grados mayor la disminución de este ángulo. Mm, Algunas veces denominada eh, sobreextensión. Estas por lo general muy limitado por la resistencia que ofrece el aparato sesamoideo, pero varía considerablemente en los distintos animales. Seguimos con la articulación interfalangiana proximal, interfalángica proximal. Em, La articulación de la cuartilla, también llamada, es un gínglimo formado por la unión del extremo distal de la falange proximal y el extremo proximal de la falange media. Las superficies articulares son, uno, en la falange proximal, dos áreas convexas ligeramente distintas en el surco intermedio, y dos, en la falange media, que las superficies opuestas correspondientes eh, completan palmarmente lo que es, pues están completas palmarmente por una placa de fibrocartílago. La cápsula articular de esa articulación es está íntimamente unida en la parte dorsal y sobre ambos lados, donde se mezcla con el tendón extensor de los dedos y los ligamentos colaterales respectivamente. Existen dos ligamentos colaterales y cuatro palmares. Los ligamentos colaterales son bandas cortas y fuertes que están insertados proximalmente sobre las eminencias y depresiones existentes a cada lado del extremo distal de la falange proximal. Y los ligamentos palmares son unas bandas pares centrales y otras laterales y mediales, perdón, que se insertan distalmente en el borde palmar del extremo proximal de la falange media y su fibrocartílago complementario. Los movimientos de esta articulación son muy limitados, solo de flexión-extensión, pero es posible una pequeña flexión palmar y en esta posición se puede producir la manipulación de una ligera flexión lateral y medial de rotación. Eh, Continuamos con la articulación interfalángica distal, que se trata de una articulación de tipo gínglimo, formada por la unión de las falanges media, distal y el hueso sesamoideo distal. La superficie articular va desde la superficie del extremo distal de la falange media, es convexa en dirección sagital y cóncava transversalmente. La superficie articular de la falange distal se inclina proximal y dorsalmente. Su parte central es prominente y está flanqueada por dos cavidades glenoideas y se completa palmarmente por la superficie articular del hueso sesamoideo distal. La cápsula articular está insertada alrededor de los bordes de las superficies articulares dorsalmente y sobre los lados es gruesa y se junta con el tendón extensor del ligamento colateral respectivamente. Eh, los ligamentos colaterales son bandas cortas y fuertes que están insertadas proximalmente en las depresiones de los lados de parte distal de la falange media y se encuentran cubiertos por el cartílago de la falange distal.
Estos ligamentos se anchan en sentido distal y terminan en depresiones de ambos lados de la apófisis del extensor y en los extremos dorsales de los cartílagos. Los movimientos de esta articulación, los principales son los movimientos de flexión y extensión en la posición estática, y la articulación se encuentra extendida por la flexión dorsal, la cual parece ser controlada principalmente por el tendón flexor digital profundo, ya que en los casos de rotura de este, el pie se tuerce hacia arriba. Eh, Continuamos con las articulaciones del miembro pelviano. Empezamos con la articulación sacroiliaca. Esta articulación sinovial está formada por las superficies articulares del sacro y el ilion. Estas superficies no son lisas en el adulto y están marcadas por eminencias recíprocas y depresiones y cubiertas por una delgada capa de cartílago. La cavidad articular es una simple hendidura que a menudo se cruza por bandas fibrosas. La cápsula articular se adapta muy firmemente alrededor de los bordes de las superficies articulares, está reforzada por ligamento sacroiliaco ventral y rodea la articulación. Es también excesivamente fuerte en su parte dorsal, donde ocupa el ángulo que forma, y en el adulto los movimientos son inapreciables. La estabilidad y no la movilidad es la principal finalidad de esta articulación. Eh, Aquí encontramos el ligamento del cinturón pelviano, que los siguientes ligamentos pueden ser considerados como accesorios de la articulación sacroiliaca, aunque no estén directamente relacionados con ella. El ligamento sacroiliaco dorsal es una banda fuerte que está insertada en la tuberosidad sacra y en los somitos de las espinas sacras. Y la tuberosidad sacra y los somitos de las espinas sacras, perdón, encontramos ya lo que es el ligamento sacrotuberal ancho, que es una extensa lámina cuadrilátera que, que completa la pared pelviana como tal. Su borde dorsal está inserto en el borde del sacro y la apófisis transversa de la primera y segunda vértebras caudales. Su borde ventral se inserta más que todo en la espina y la tuberosidad isquiática. La sínfisis pelviana está formada por la unión de los dos coxales en la línea ventral media y pues más que todo en el animal joven, los huesos están unidos por una capa de cartílago, y en el adulto este cartílago es gradualmente sustituido con hueso. La unión está reforzada por tejido fibroso dorsal y ventralmente. Eh, También encontramos una banda transversa que cubre también el borde craneal del pubis, la cual sería el ligamento púbico-craneal, y otras fibras del ligamento isquiático arqueado. Se extienden y cruzan el arco isquiático como tal. La membrana aductora, que también es importante mencionarla, es una delgada capa de tejido fibroso que cubre el foramen aductor y permite, sin embargo, un paso para los vasos y nervios obturadores. Continuamos con la articulación coxal. La articulación
esferoidal de la cadera está formada por el extremo proximal del fémur y el acetábulo, y las superficies articulares de la cabeza del fémur presenta una superficie articular casi hemisférica que se continúa en una corta porción sobre la superficie proximal del cuello. Es más extensa que el receptáculo que lo recibe. Eh, la cápsula articular de esta articulación es un poco espaciosa. Se inserta alrededor del borde del acetábulo en el cuello del fémur y es más gruesa lateralmente. La inserción sobre el fémur se efectúa aproximadamente de 1 centímetro del borde de la superficie articular, y la cápsula es muy delgada debajo del iliox, ilioxoax, y se adhiere al músculo como tal. Su parte fibrosa está perforada medialmente por el ligamento accesorio y el ligamento de la cabeza del fémur y los vasos articulares. El ligamento de la cabeza del fémur es una banda corta pero fuerte, que se extiende en el surco púbico, íntimamente unida a la escotadura acetabular, y pasa hacia afuera y termina en la escotadura de la cabeza del fémur. El ligamento accesorio del fémur no se presenta en animales domésticos, solo en los equinos, y se trata de una fuerte banda desprendida del tendón sinficial de los músculos abdominales. Los movimientos de esta articulación es capaz de efectuar todos los movimientos de la genartrosis: solo exflexión, extensión, aducción y aducción, rotación y circunducción. Los movimientos más comunes son los de flexión, extensión, y la aducción parece estar controlada por la tensión del ligamento de la cabeza del fémur y en el accesorio de este. Este último ligamento entra tan rápidamente en tensión que la rotación hacia adentro del muslo, que el movimiento es casi nulo para observarlo. Continuamos con la articulación rotuliana, la cual es la articulación de la babilla o articulación femoro-tibio-rotuliana, que es la articulación rotuliana que se corresponde con la articulación de la rodilla en el hombre, y es la más compleja y extensa de todas las articulaciones como tal. Bueno, es considerado en su conjunto, se puede clasificar como un gínglimo, aunque no sea un ejemplo típico de este grupo. En realidad se trata de dos articulaciones de las cuales son la femororotuliana y la femorotibial. La articulación femororotuliana es la articulación, está formada por la tróclea del fémur y la superficie articular de la rótula, la cual es ancha y redondeada, y la superficie articular de la rótula es mucho más pequeña que la de la tróclea. La cápsula articular esta cápsula es delgada, pero de mucha capacidad. Sobre la rótula está insertada alrededor del borde de la superficie articular, pero sobre el fémur la línea de inserción está a una distancia variable de la superficie articular. Los ligamentos son los ligamentos femororotulianos, lateral y medial, y son dos bandas delgadas que refuerzan las cápsulas a ambos lados. El ligamento lateral se distingue con mucha facilidad y surge del epicóndilo lateral del fémur, inmediatamente proximal al ligamento colateral lateral, para terminar en el borde lateral de la rótula. Y el ligamento proximal es más grueso, pero no se distingue tan fácilmente de la cápsula. Surge proximal al epicóndilo
y medial y termina en el fibrocartílago pararotuliano. Eh, También tenemos los ligamentos rotulianos, que son tres bandas muy fuertes que unen la rótula y la tuberosidad de la tibia, la cual es el ligamento rotuliano lateral. Se extiende desde la parte lateral de la superficie craneal de la rótula a la parte lateral de la tuberosidad de la tibia. Este recibe un fuerte tendón del músculo bíceps femoral y también parte de la fascia lata. El ligamento rotuliano medio se extiende desde la parte craneal del vértice de la rótula a la parte distal del surco de la tuberosidad de la tibia. Entre el ligamento y la parte proximal del surco hay interpuesta una bolsa, la cual va como el ligamento rotuliano medial, es más débil que los otros y está inserto proximalmente en el fibrocartílago pararotuliano. Termina sobre la tuberosidad de la tibia en el lado medial del surco. Estos llamados ligamentos son en realidad los tendones de inserción del cuádriceps femoral. Seguimos con la articulación femorotibial, la cual es la articulación está formada por los cóndilos del fémur en el extremo proximal de la tibia y los meniscos o cartílagos seminulares articulares interpuestos, perdón. La superficie articular de esta articulación, los cóndilos del fémur tienen una dirección ligeramente oblicua y la superficie articular del lateral es más curvada que la del cóndilo medial. Las superficies de la tibia, que tienen forma similar a las de una silla de montar, no están adaptados a los cóndilos femorales y solamente contactan con una pequeña parte de ellos. Los meniscos lateral y el medial son placas crecénticas de fibrocartílago que producen la adaptación de las superficies articulares. Cada uno tiene una superficie cava proximal adaptada al cóndilo del fémur y una superficie distal que se fija en el cóndilo correspondiente de la tibia. Las terminaciones de los ligamentos están insertados en la tibia craneal y caudal de la espina. El ligamento del menisco medial, craneal y caudal se insertan a la eminencia media de la espina de la tibia y el ligamento craneal del menisco lateral está insertado craneal a la eminencia lateral de la espina. Eh, el caudal se bifurca por la rama inferior y se inserta en la escotadura poplitea. Y el ligamento menisco cofemoral en la pequeña fosa que existe en la parte caudal extrema de la fosa intercondiloidea. Bueno, la cápsula articular de esta articulación está inserta en el borde de la superficie articular tibial, pero sobre el fémur de la línea de inserción es un poco, bueno, en su mayor parte mide aproximadamente queda 1 centímetro por fuera del borde articular. Estas también insertadas a los bordes convexos del menisco y a los ligamentos cruzados caudalmente es mucho más fuerte. En esta inserción está reforzada y puede ser considerada como ligamento popliteo oblicuo. Ligamentos, hay 4 ligamentos, 2 colaterales y 2 cruzados. El ligamento colateral medial está inserto proximalmente en el epicóndilo medial del fémur y distalmente en una zona rugosa
que está distal al borde del cóndilo medial de la tibia, y el ligamento colateral lateral es mucho más grueso. Nace en la depresión superior del epicóndilo lateral del fémur y termina en la cabeza del peroné. Los ligamentos cruzados son dos fuertes bandas redondeadas situadas fundamentalmente en la fosa intercondiloidea del fémur entre los dos sacos sinoviales. Se cruzan uno con el otro en forma de X, y se nombran de acuerdo eh, con sus inserciones tibiales. El ligamento cruzado craneal nace en la fosa central de la espina tibial y se extiende proximal y caudalmente y termina en la pared lateral de la fosa intercondiloidea del ligamento cruzado caudal. Es medial al prescendente y algunas veces más largo. Está inserto en una eminencia existente con la escotadura poplitea de la tibia. Se dirige proximal y cranealmente y termina en la parte craneal de la fosa intercondiloidea del fémur. Los movimientos que se ejecutan aquí son los movimientos principales de la articulación de la rodilla, como todos son de flexión y extensión. La flexión está limitada solamente por el contacto de la pierna con el muslo y el corvejón está también flexionado y la extensión es incompleta, es decir, no es posible colocar el fémur y la tibia en línea recta. Eh, la rotación es limitada y es más libre durante la semiflexión y la rótula se desliza sobre la tróclea femoral proximalmente en extensión y en el sentido distal como tal. La extensión está limitada principalmente por la tensión de los ligamentos cruzado y colateral durante la flexión, que, es, que está acompañada por una ligera rotación hacia adentro del miembro y los cóndilos del fémur y los meñiscos se deslizan caudalmente sobre la tibia. El movimiento de la rótula es deslizante con la coap- coaptación. Esto quiere decir que las superficies articulares opuestas se ponen en contacto sucesivamente. Mm, Continuamos con las articulaciones podales, que también la podemos llamar como articulación tarsal o el corvejón. Eh, es una juntura ósea compuesta de las siguientes articulaciones. Una, la articulación tarsocrural, otra, la articulación intertarsales y tres, las articulaciones tarsometatarsial. La articulación tarsocrural es un gínglimo típico formado por la tróclea del astrágalo y la superficie correspondiente del extremo distal de la tibia. La superficie trocleal es alrededor de 2 veces más grande que la de la tibia y sus crestas tienen una curvatura espiral y las otras articulaciones son planas con superficies articulares y ligamentos de tal naturaleza que permiten solamente una cantidad mínima de movimiento de desplazamiento. Como en el caso de las articulaciones carpianas, es conveniente describir primero la cápsula y los ligamentos comunes, que son los más importantes desde el punto de vista práctico como tal, para luego considerar muy brevemente lo que son los ligamentos especiales.
Bueno, tenemos la parte fibrosa de la cápsula articular, está insertada alrededor del borde de la superficie articular de la tibia, proximalmente a la superficie metatarsiana, y distalmente está también insertada en la parte a la superficie de los huesos que cubre y entremezclada con los ligamentos colaterales. Su parte dorsal es más bien delgada en la distensión de la cápsula, y la parte plantar de los ligamentos plantar y tarsometatarsianos es muy gruesa en sentido distal. Está íntimamente insertada en los huesos tarsales. Eh, los ligamentos comunes de esta articulación es el ligamento colateral lateral. Está formado de dos bandas distintas que se cruzan entre sí. El ligamento colateral lateral largo es superficial y nace de la parte caudal del maleolo lateral y se dirige casi en línea recta distalmente, y está insertado en el calcáneo cuarto tarsiano y en el tercero de los cuatro del cuarto metatarsiano. El ligamento colateral medial consta también de dos partes que se cruzan entre sí, y el ligamento colateral medial largo es superficial. Procede de la parte caudal del maleolo medio y llega a ser más ancho distalmente, y se une a la tuberosidad distal del astrágalo, al tercero y el segundo metatarsiano, y a la superficie de los huesos tarsianos distales, a los que cubre como tal. El ligamento colateral medial corto está cubierto en gran parte por el, por el largo, y se extiende desde la parte craneal del maleolo medial y marcha caudal algo distalmente, y se divide en dos ramas, la cual tendríamos el ligamento tarsal plantar, que es una banda fuerte y plana que cubre la parte lateral de la superficie plantar del tarso y está insertado en la superficie plantar del calcáneo, cuarto tarsiano y extremo proximal del cuarto metatarsiano. El ligamento tarsal dorsal es una lámina triangular que está unida proximalmente a la tuberosidad distal y existente sobre la cara medial del astrágalo, y que se extiende distalmente sobre los huesos tarsiano central, tercero y el extremo proximal del tercero y segundo metatarsiano, a todos los cuales se une. Ligamentos especiales: existen un número considerado de cortas bandas que conectan los huesos adyacentes del tarso y el metatarso. Según han descrito varios autores, algunas de estas bandas se distinguen con bastante facilidad, mientras que otras son difíciles de mirar. La mayoría de ellas no tienen suficiente importancia para justificar una descripción detallada como tal. Em, Aquí podemos ver lo que son la articulación tarsocrural, o la articulación tibiotarsiana. También tenemos señalada la articulación talocalcánea, la articulación tarsometatarsiana, la articulación calconeocuartal. También tenemos la articulación tarsometatarsiana tercera y la articulación centrodistal. Eso fue todo. Muchas gracias.